estuvieron en la parte 1 del mensaje, un camino para vencedores, para más o menos saber. Ok, excelente. Bueno, hoy vamos a estar viendo, si el Señor nos lo permite, la parte 2 y estaremos en Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Y dice así: al que salga vencedor. ¿Quién se acuerda cómo era la palabra vencedor? Nikao. ¿Se acuerdan? En el original. El que prevalece. ¿Se acuerdan? Ok, al que prevalece, esta vez a esta carta se le da una promesa distinta. La carta anterior decía que se le iba a dar una piedrecita blanca. ¿Se acuerdan? Ok, esta vez el Señor le dice específicamente a esta iglesia que la va a hacer columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. Al que salga vencedor. ¿Acaso esta promesa es para todo mundo? ¿El apóstol Juan está hablándole a toda la iglesia? No, específicamente al que salga vencedor. Esta es una promesa exclusiva. Dios, en cuanto a salvación, Él no excluye a nadie. Dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero en cuanto a las promesas, el Señor pone ciertos parámetros. Al que salga vencedor. Pueden tomar su asiento. Al que salga vencedor lo haré columna. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el privilegio de estar nuevamente acá, adorándote, exaltándote, alabando tu nombre. Señor, te pido que puedas usar tu palabra hoy para transformar corazones, sanar a alguien que esté enfermo, sanar algún corazón también que esté dolido. Que uses tu palabra hoy para transformar a toda aquella persona que está esperando un cambio, Señor. Señor, utiliza tu palabra hoy como nunca antes, que podamos salir hoy y podamos decir cuando salgamos que no somos los mismos, porque tu palabra impactó nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Al que salga vencedor. Estaba leyendo la historia, aparte de la historia de la Biblia, y vi que de los 50 y tantos emperadores romanos que hubo, una cuarta parte tenía dentro de sus planes de gobierno, de la forma en que iba a gobernar, la prioridad de exterminar a los cristianos. Me permiten contarle un par de historias para que podamos entender de dónde venimos. ¿Por qué es que estamos hoy, usted y yo acá, congregados con esta libertad? ¿Me permiten? Sí. Ok. En el año 64, después de Cristo, se levanta uno de los peores emperadores, de los peores gobernantes, de los emperadores más perversos que ha tenido la historia, llamado Nerón. Nerón maquinó una idea muy perversa que fue exterminar a todos los cristianos. ¿Y saben qué hizo? Incendió todo Roma, lo mandó a incendiar. Y cuando llegaron a preguntarle que quién había sido el que había hecho eso, él dijo: fueron los cristianos. Imagínense. Nerón era tan perverso que mandó a hacer unas ollas de carne inmensas, coció carne en unas cazuelas inmensas y se las amarró a los cristianos y después los echaba a los perros hambrientos para que los desmembraran.
En ese tiempo murieron el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pero aunque murieron los más grandes líderes que ha tenido la iglesia, y murieron muchos, miles de cristianos desmembrados, quemados, asesinados, la iglesia sobrevivió. Aleluya. En el año 81 se levanta el emperador Domiciano, uno de los más grandes perseguidores también, que decía que no se podía adorar a ninguna deidad que no fuera él. Él fue tan perverso que se dio cuenta que su familia creía que había un Dios en el cielo y los mandó a matar, porque él decía que el único culto era hacia él mismo. Domiciano. En ese tiempo también es desterrado el apóstol Juan. Luego, en el año 98 se levanta el emperador Trajano, quien dicta una ley que dice que era un crimen declararse cristiano. Y es cuando Ignacio, que es el obispo de Antioquía de ese momento, muere porque es tirado a los leones. Pero Trajano pensó que terminaría con la iglesia, que asesinarían a todos los cristianos y que matando al gran líder iban a terminar a esas personas que se les llamaba los del camino. Pero miles de cristianos que negaron seguirle, adorarle y no negaron su fe, murieron. Pero la iglesia sobrevivió. En el año 155 después de Cristo estaba el Coliseo romano lleno y todo mundo gritaba a una sola voz: queremos ver su sangre, queremos ver su sangre, sáquenlo, sáquenlo. Muchos no sabían qué es lo que estaba pasando en ese momento, solo escuchaban la voz que pedían ver sangre. Y después de un tiempo de estar clamando por sangre, para sorpresa de muchos, sacan a la persona que consideraban uno de los peores criminales de la época. Venía atado de manos y de pies, y para sorpresa de muchos, era un anciano, lleno de canas en su barba y en su pelo. Un anciano ya con su piel arrugada. Lo llevaban hacia el centro de la hoguera, donde habían puesto esa hoguera para exterminar a toda persona que era culpable. Y él había hecho amistad con el capataz. Y cuando iban camino, lo iban escoltando hacia el centro del circo romano, le dice el capataz: anciano, le voy a dar la última oportunidad para que usted niegue a Jesús. Y el anciano le dice: me parece muy tentadora la oferta, pero voy a tener que dejarla. Y enojado, el capataz le dice: anciano, no sea necio y salve su vida. Y el anciano le dice: y usted no sea necio y salve su alma. Aleluya. Le voy a dar ya de verdad la última oportunidad, porque si lo tiramos a esa hoguera no se va a apagar. Sálvese de la hoguera. Y le dice el anciano: y usted sálvese del infierno que nunca se apaga. Y le dice el anciano: 86 años le he servido al Señor, ¿y cómo hoy usted pretende que lo voy a negar si Él es mi Señor y mi Salvador? Aleluya. Y ese día, frente a miles de personas, asesinan, lo meten a la hoguera, y como no se quemaba rápido, lo traspasan con una espada y muere el obispo de Esmirna, Policarpo. Y como yo sé que a algunos de ustedes no les gusta la historia y los veo como que ya se están durmiendo, voy a cortar acá un poquito la historia. Voy a saltarme algunos. Voy a llegar al año 161.
se levanta el emperador Marco Aurelio. Dice que hizo una matanza tan grande de cristianos que cuando llegaron a enterrarlos no habían cementerios para poder enterrar a tanta gente. ¿Y sabe qué hizo? Los empezó a tirar en las calles y luego los incendió. Hizo una antorcha inmensa humana. Y Marco Aurelio pensó que haciendo estos crímenes tan atroces, él iba a detener un movimiento llamado cristianismo. Lo que no sabía Marco Aurelio, lo que no sabía Trajano, lo que no sabía Adriano, Domiciano y todos estos emperadores, es que la iglesia no estaba simplemente fundada en un pensamiento filosófico, ni en un partido político, ni en un pensamiento positivo. No. La iglesia sobrevivió porque está fundamentada en una promesa. De cierto os digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia sobrevivió porque está fundada en una promesa. La historia ha sido testigo de cómo miles de personas han muerto, pero aún así, siendo perseguidos y siendo maltratados, la iglesia sobrevivió. Aleluya. Y la iglesia sobrevive porque está fundamentada en esa promesa, en la promesa de un poder. ¿Sabe usted el significado de poder en Hechos 1:8? Tal vez lo ha escuchado. Dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a recibir poder. La palabra ahí es dunamis, que significa capacidad absoluta. Pero, oiga esta otra definición: poder que habita en algo por virtud de su naturaleza. Vamos a hacer la exégesis rápidamente. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Pero recibirán dunamis. Pero recibirán poder que habita en ustedes por virtud de su naturaleza. Para los que no entendieron, en otras palabras, la iglesia no tiene poder por lo que hace. La iglesia tiene poder por lo que es. Usted no se le ha dado poder por lo que usted hace. Usted se le otorgó un poder por lo que usted es, por su identidad en Cristo. La iglesia ha sido creada y diseñada para vencer, porque posee un poder que habita en ella por virtud de su naturaleza. La esencia de la iglesia siempre ha sido salir vencedora. Si no me cree, vuélvanse a ver ustedes mismos. Aleluya. Y esta naturaleza es la naturaleza de la iglesia, el vencer obstáculos. La iglesia ha logrado entenderlo a lo largo de la historia, como lo entendió Josué. ¿Se acuerdan el pasaje que vimos la última vez? Rama fructífera es. ¿Se acuerdan? La iglesia lo entendió muy bien. ¿Por qué? Porque iban a venir obstáculos donde Dios iba a acudir, pero se le iba a presentar otras cosas donde el Señor no iba a quitar esos obstáculos, porque necesitaba que la iglesia creciera para pasarle por encima. La iglesia lo sabía, así como lo dijo el apóstol Pedro. La iglesia está edificada por piedras vivas, no piedras muertas. Y entonces Dios le habla a una iglesia donde está en persecución, una iglesia que se le ha presentado obstáculos, pruebas, crisis, una iglesia que el enemigo ha hecho todo lo posible por desaparecerla. Y se le presenta una promesa: al que salga vencedor,
lo haré columna. Dios le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que recuerda que en su naturaleza está, por virtud, ser vencedora. Le da una promesa de que si sale vencedora, la va a hacer ¿qué? Columna. ¿Por qué columna? ¿Por qué no escogió otra palabra al Señor? ¿Por qué específicamente columna? Pensando en este pasaje y en la palabra columna, a veces me doy cuenta que le tendemos de dar atención a muchas cosas menos lo esencial. Es como un detective, voy a hacer un paréntesis acá. Un detective estaba con su ayudante y estaban tratando de resolver un crimen. Y la pista los lleva hacia el bosque. Y en medio del bosque están siguiendo la pista, pero se les hace tarde. Y entonces dicen, no, aquí ya no vamos a poder salir. Para poder tener la respuesta de todo eso, vamos a tener que quedarnos y mañana continuamos. Y entonces armaron una tienda de campaña. Se acostaron a dormir. Y en medio de la noche, el detective le codea al asistente y le dice, hey, ¿estás despierto? Y el otro abre un ojo y dice, ahora sí. Entonces le dice, bueno, entonces dime qué ves. Mira para arriba y dime qué ves. Y entonces el asistente le dice, veo, y vio una oportunidad para decir, aquí lo voy a impresionar. Veo una constelación inmensa de estrellas. Y se empieza a aspirar. Y veo la osa mayor y la osa menor brillando como nunca antes. Veo la estrella alfa de ese grupo, puedo distinguir la estrella alfa de ese grupo de constelaciones. Y también me doy cuenta que la luna está en cuarto menguante. Y dice el asistente, probablemente ya lo impresioné. Y le dice el detective, ¿es todo lo que ves? Sí, es todo lo que veo. ¿Por qué? ¿Usted qué ve? Y le dice el detective, bueno, lo que veo es que nos acaban de robar la tienda de campaña. A veces nos queremos ver cosas que no tienen sentido y no observamos lo esencial. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Ha notado cuántas columnas tiene este edificio? No, ni de qué color son. Bueno, el pastor Jorge está recostado sobre una de las columnas. Probablemente de aquí adentro no se vean, pero ¿ha visto el tamaño de esas columnas? Y se ha puesto a pensar, ¿cuándo fue la última vez que usted se puso a pensar cuando entró en un edificio la importancia de una columna? Nunca, ¿cierto? La columna fue diseñada para ser inconmovible. Y usted todavía está pensando en la historia del detective y en la construcción y en la arquitectura. La Biblia dice, al que salga vencedor lo haré columna. Es necesario que entendamos esto para poder recibir el mensaje que Dios le estaba dando a esa iglesia y que Dios nos quiere dar hoy a esta iglesia. El mundo entero no ha colapsado porque en medio del mundo siguen habiendo cristianos que son columnas y gracias a eso el mundo sigue en pie. En crisis, pero no colapsa del todo. El mundo no colapsa porque hay muchos que se han mantenido como columnas en un mundo que está por desaparecer. Al que salga vencedor lo haré columna. Columna viene de la palabra estulos, que significa estructura que ha sido endurecida para soportar peso. Entonces el Señor está diciéndonos acá, al que salga vencedor lo haré estulos, lo haré una estructura que ha sido endurecida para soportar peso. Por eso
muchos de ustedes acá continúan en pie. Aleluya. La gente escucha tu testimonio y no te cree, puesto que estás acá. Hay mucha gente que conoce de tu historia y se sorprende que aún así le sigas sirviendo al Señor. Columnas. ¿Sabes por qué? La Biblia dice Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hemos sido endurecidos para soportar peso. Eso significa que en algún momento te pueden doblar, en algún momento te pueden ver triste, en algún momento va a venir la crisis, en algún momento puede venir el desánimo, puede venir la duda, en algún momento te van a poder ver afligido. Pero te garantizo que aunque te vean doblarte, te vean triste, te vean con duda, nunca te verán quebrarte. Aleluya. Nunca te verán romperte. ¿Saben qué me recordó esto? Al pasaje que decía el salmista. Nosotros somos, los cristianos somos como palmeras. ¿Por qué? Porque cuando viene la tempestad, lo que hace es empezar a doblarla, empezar a doblarla, empezar a doblarlo, y la gente te ha visto que las crisis, lo que ha venido contra ti, te ha doblado, te ha doblado, te ha doblado. Pero la tempestad no sabe que te está haciendo un favor, porque cada vez que te dobla, todos los nutrientes se van hacia la copa para acelerar el estado de tu fruto. Aleluya. El justo florecerá como la palmera, decía el salmista. Aleluya. Y quiero ir terminando con esto. Estudiando el pasaje, me llamó muchísimo la atención algo. La iglesia de Filadelfia estaba situada en un lugar donde era un lugar que era muy frecuente en los terremotos. Ya estaban acostumbrados a salir corriendo. Ya estaban acostumbrados que cuando empezaba a moverse el piso se tenían que ir por un tiempo, y cuando volvían lo único que veían en pie eran las columnas, porque todo se había derribado. Se iban para que las estructuras no le cayeran encima. Y el Señor le dice: al que salga vencedor lo haré columna. ¿Qué significa esto? Que cuando vengan los terremotos, que cuando vengan las tempestades, que cuando venga la crisis sobre ti, si sales vencedor, ya no vas a ser de los que salen corriendo para salvar tu vida, sino vas a ser de los que permanecen, porque es lo único que permanece en pie. Al que salga vencedor lo haré columna. Aleluya. La iglesia nunca ha tenido un camino fácil. Usted y yo hemos experimentado crisis de distintas maneras. Usted a su modo, yo a mi modo. Pero la iglesia siempre ha recibido persecución, burla, porque hemos recibido burla, hemos recibido desecho, nos han desechado, inclusive tus amigos, tus familiares te desechan por lo que profesas. Algunos te dicen: ¿qué sigues? ¿Por qué sigues? A pesar de lo que te está pasando, ¿aún sigues en pie? Algunos dicen: sí, es cierto, yo he vivido cosas terribles, yo debería estar en un hospital, yo debería estar postrado en una cama, yo debería estar sin casa, sin trabajo, sin hogar, sin familia, pero a pesar de todo, sobreviviste. Aleluya. El diablo nos ha querido acabar, matar, alejar y desanimar, pero a pesar de todo eso, todavía estamos acá. La iglesia sigue viva porque está fundamentada sobre una roca y sobre una promesa. Lo que sostiene la iglesia son las columnas, pero porque están fundamentadas en una base que es Cristo. Amén. Y cierro con esto. Muchos se dieron cuenta la crisis que pasamos con la salud de mi hija, con mis dos hijas,
Y fueron días eternos, semanas eternas. Para mí se me hizo eterno. Pero quiero contarles como testimonio que nunca me he sentido tan acuerpado como esas semanas por ustedes, por las oraciones de ustedes, porque nos preguntaban y estaban orando. De verdad, eso fue lo que me pudo impulsar a seguir. Yo sentía las oraciones de cada uno de ustedes, y en ese momento el Señor trajo un pasaje a mi vida. Saltó un pasaje en mi corazón, me trajo un pasaje que me recordó. Y está en Hechos 14. El apóstol Pablo sana a un lisiado de nacimiento en Listra. Y la gente, al ver semejante milagro, quiere empezar a adorarlo a él y a Bernabé. Entonces hay un conflicto ahí, porque obviamente el apóstol Pablo está diciendo: pues ¿están locos? No, hay que adorar solamente a Dios. Y en ese momento dice que llegaron a Antioquía de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Oiga, la gente que lo estaba alabando inmediatamente lo estaba apedreando. Y algunos creen que en ese momento el apóstol Pablo muere. No sabría decirle a usted si es verdad o no. Algunos dicen que en ese momento es porque después el apóstol Pablo que habla sobre un hombre que subió al tercer cielo. Dicen que posiblemente fue en ese momento. Pero lo que trajo el Señor a mi vida, pónganse en pie por favor. Lo que trajo el Señor a mi vida con este pasaje, que quiero que lo practiquemos. Lo practiquemos porque la gente que ha estado orando por nosotros nos cuentan también que están pasando por pruebas difíciles en sus familias, con nietos, sobrinos, ellos mismos con salud. Y me impresiona cómo una persona está en sufrimiento y aún así decide interceder por otra. Le pone sus cargas delante del Señor, pero aún así tiene la valentía y la fe de que va a recibir en algún momento el milagro que necesita, y a la vez quiere respaldar a las otras personas. Y entonces en ese momento el apóstol Pablo está tirado en el suelo. Imagínense la cantidad de piedras que le pudieron haber tirado. Y no estamos hablando de piedrecitas, porque cuando lo castigaban a uno con piedras era para matarlo, no era para lastimarlo. Posiblemente rocas grandes, y cada piedra que le tiraban, el enemigo se burlaba y le decía: no lo vas a lograr. Y cada piedra que le pegaba le recordaba: no eres nadie. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está la respuesta de tu oración? ¿Y dónde está la promesa que tanto dices, que tanto estabas diciendo? ¿Y ahora dónde están los milagros? ¿Por qué no te salvas? Tú que tienes fe, ¿por qué no recibes la respuesta? Y pegaban las piedras y le pegaban las piedras. Y el Señor me traía este pasaje y dice: después de que lo creían muerto, pero rodeándole los discípulos. Aleluya, aleluya. El apóstol Pablo estaba tirado en el suelo, y dice que rodeándole los discípulos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hicieron? El Señor activó el corazón de ellos y empezaron a interceder por Pablo. En el nombre de Jesús es sano. En el nombre de Jesús te levantas. En el nombre de Jesús te levantas. En el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Y dice que se levantó y entró. En ese mismo instante se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió para Derbe. ¿Cómo va a salir
de esa condición de un pronto a otro, si lo están apedreando para matarlo, y dice que instantáneamente se levanta después de haberlo rodeado los discípulos. Aleluya. Y al día siguiente sale para Derbe. No, yo saldría en una camilla o me retiro, pero rodeándole los discípulos. Y así me sentía yo, rodeado por las oraciones de cada uno de ustedes. Y eso lo sentimos nosotros como familia. Y hoy mi hija está prácticamente sin nada. Aleluya. Estamos esperando el diagnóstico de mi otra hija, pero sabemos que estamos rodeados por las oraciones de ustedes. Y hoy quiero que pongamos en práctica eso. Quiero que toda persona que tiene alguna necesidad, de la que sea, pasemos por acá al frente y vamos a rodearnos unos a otros. Y vamos a rodearnos unos a otros en el nombre de Jesús. Y vamos a acompañarnos y vamos a interceder y vamos a creer esta palabra, que el Señor está con los que interceden en su nombre, que el Señor ya le dio el poder a la iglesia para poder salir adelante, que el Señor nos equipó, porque en nuestra naturaleza está la virtud de ese poder para poder obrar en milagros, porque el Señor nos dijo que mayores cosas haremos en su nombre. Y vamos a poner esto en práctica. Así que abro acá este espacio para que cualquier persona pueda venir, y entre todos vamos a orar unos por otros y vamos a creerle al Señor que Él va a obrar hoy grandemente.